Como ya sabemos, hermanos, Pablo, en los versículos pasados que miramos, encierra, hermanos, lo que es el círculo de la vida. Habla a las esposas, aquella mujer que no es esposa, pues antes de ser esposa es hija, antes de ser madre es hija, y el esposo antes de ser padre, pues es hijo. Y va dirigido estos versículos, hermanos, a los padres, a los hijos, a las esposas, a los esposos. Y el apóstol Pablo también, hermanos, hoy también encierra también en el círculo de la vida aquellos que no, los que tenemos patrones y los que son patrones, o sea, encierra todo el círculo de la vida, hermanos. Entonces entramos nuevamente a nuestro estudio de la carta que el apóstol Pablo envió por medio de Epafras, hermano, a la iglesia de Colosas, con el tema de la familia y del mandato de Dios para cada miembro de la familia, como ya decíamos, padres, esposos, esposas, padres, hijos. Y ahora también él hace, hermanos, un énfasis también ahora a lo cotidiano del patrón y los siervos. Y en esta mañana vamos a mirar, hermanos, lo que el Señor manda a los siervos, aquellos empleados, hermanos. Hace 3 semanas miramos el mandato de Dios para los padres. Pablo nos dio el aspecto negativo, hermanos. En Colosas dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso lo miramos. Y el libro de Efesios nos da, hermanos, lo positivo en lo que como padres tenemos que hacer como responsables de nuestros hijos. En Efesios 6, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, hermanos. Eso ya lo miramos en los versículos que miramos las semanas pasadas, hermanos. Ahora, hermanos, Pablo centra, hermanos, su mirada a los siervos que estaban en la iglesia de Colosas. Muchos de ellos no estaban ahí, pero Pablo, así como miraba los ojos a las esposas cuando el mandato era para ellos, a los esposos, como el mandato era para ellos, a los hijos y a los padres, ahora su mirada se centra a los siervos que estaban ahí, hermanos, en la iglesia de Colosas. Probablemente no estaban todos, no había muchos, puesto que como ellos eran siervos, ellos tenían que estar trabajando quizás en el campo para su patrón, o en casa, hermanos, para su patrón. Pero Pablo, hermanos, entonces envía este mandato ahora a los siervos. Como tema del sermón, hermanos, se llama una obediencia que honra a Dios. Una obediencia que honra a Dios. Vamos al texto, capítulo 3, verso 22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Como ya lo miramos ahorita, hermanos, este mandato va dirigido a aquellos siervos que estaban ahí en la iglesia, hermano. La palabra griega para siervos es para doulos, o para siervos, que significa sujeción, por lo general servidumbre. La palabra griega doulos es siervos, que lleva, hermanos, o que indica una sujeción y por lo tanto una servidumbre. Recordemos que en el tiempo de Pablo, hermanos, la esclavitud era muy común. Aquel hombre que tuviera dinero podría tener esclavos a su servicio, cualquiera que sea y la cantidad que pudiera tener, hermano. Y aunque la Biblia ahora, hermano, no está a favor de la esclavitud, Pablo no está prohibiendo la esclavitud como tal. Pablo no está promoviendo una rebelión. Pablo no está incitando a los siervos a que se levanten en arma en contra de sus amos. Más bien el mandato de Pablo para los siervos es que obedezcan a sus amos. Hoy en día, hermanos, pues tenemos patrones. No tenemos amos, pero tenemos patrones, somos empleados. Y el mandato de Dios para en aquel tiempo era para los siervos. Hoy el mandato de Dios es para nosotros como empleados, hermanos. ¿Cómo debemos de comportarnos con nuestros patrones, hermano? Los tiempos pasados la esclavitud era tan común así como sus maltratos. Tanto en las culturas griegas y romanas, la mayoría de los esclavos carecían de derechos legales y eran tratados como bienes comerciales. Un estadista, hermano, llamado Cato, un estadista romano, dijo, refiriéndose a los esclavos: los esclavos viejos deberían arrojarse a un basurero. Y cuando un esclavo está enfermo, no hay que alimentarlo. No vale la pena gastar dinero en ellos. A los esclavos enfermos hay que desecharlos porque no son más que herramientas inútiles. Fin de la cita. Ese era el concepto, hermanos, hacia los esclavos del antiguos, hermanos, del pasado, hermanos.
Sin duda para un siervo, hermanos, sujetarse a un amo cruel, no temeroso de Dios, resultaría difícil hacerlo. Pero para un siervo, hermano, en el cual el evangelio ha llegado a su vida, hermano, la obediencia que antes era gravosa, ahora viene a ser por medio del evangelio, hermanos, una obediencia, hermanos, voluntaria hacia ese patrón, aunque ese patrón sea un patrón no muy bueno, hermano. Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, en estos tiempos, somos empleados. Y ciertamente hay patrones, hermanos, que no se portan bien con nosotros. Hay patrones, hermanos, que maltratan. Hay patrones que no dan lo justo a sus trabajadores. Y por lo regular el trabajador, hermanos, siempre o habla mal del patrón o hace las cosas de mala gana, hermanos, por el trato que recibe, hermanos, de esos patrones. Pablo exhorta a los siervos y ahora nos exhorta a nosotros, hermanos, a que no importe cómo sea el patrón terrenal que nosotros tenemos hoy. Dice Pablo, ustedes siervos, ustedes que trabajan para un patrón y tienen su amo terrenal, tienen que obedecerlos sin importar, hermanos, cómo son ellos con nosotros. Ese es el cambio, hermanos, la transformación del evangelio cuando llega al corazón de una persona, hermano. Tenemos que estar sujetos, dice Pablo a los siervos. Ustedes tienen que estar sujetos a sus amos, sin importar cómo sean ellos. Pablo dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, de igual manera, hermanos, como las relaciones entre esposos, padres e hijos, el mandato principal, hermanos, es la sujeción voluntaria, porque esto, hermanos, trae obediencia al Señor. Si nosotros nos sujetamos, hermanos, a nuestros amos terrenales, te estás sujetando a Dios, porque es el mandato de Dios para nosotros, los que tenemos patrones terrenales, hermano. La obediencia que los siervos deben de tener es una obediencia constante y no solo a los amos que los tratan bien, sino también a aquellos amos que los tratan mal. Y una vez más, esta obediencia no es aplicable cuando el amo le ordena a su siervo hacer algo que quebrante la ley de Dios. El amo está sujeto a su patrón, pero si su patrón le ordena a ese amo a hacer algo que quebrante la ley de Dios, que ofenda la ley de Dios, entonces ese amo, hermanos, no está obligado a obedecer, a unas sabiendas, hermano, de que será castigado. Y en ese tiempo a unas sabiendas de que probablemente podrían darle muerte por desobedecer a su amo. Pero el siervo fiel sabrá y sabe hoy en día que nuestra obediencia va al Señor. Y si algún patrón hoy en día quiere o nos ordena hacer algo que quebrante la ley de Dios, nosotros no estamos obligados a obedecer. No estamos obligados a obedecer. Pablo les dice a los amos, Pablo les dice que los amos que tienen ahora son terrenales, son amos pasajeros. Los siervos creyentes tienen un amo celestial, un amo y Señor eterno. Ellos debían de obedecer a sus amos terrenales, aunque estos amos no sean creyentes. Pedro, hermanos, tiene la misma idea. Primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Criados, están sujetos con todo respeto, con un honor hacia sus amos. Porque el creyente verdadero sabe que la sujeción a su amo, primeramente es una sujeción a Dios, hermano, y después a su amo terrenal. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro dice, es fácil sujetarnos a los amos que nos tratan bien, no tenemos ningún problema. Pero el evangelio va más allá de esto, hermano. Tenemos que sujetarnos a aquellos amos o patrones, aún aquellos difíciles
de soportar. Y yo sé que en algún momento de tu vida, hermano, tú tuviste un patrón de esa manera. O quizás está teniendo ahorita un patrón de esa manera que no es muy grato, que no es muy bueno, no es muy afable. Pero tú como empleado y yo como empleado, nuestro deber es estar sujetos a ellos de una manera voluntaria como para el Señor. El mandato de Pablo para los siervos es la obediencia voluntaria a sus amos terrenales. No solo aquellos que nos caen bien o que son buenos patrones, hermano. Volvamos al texto. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo les manda a los siervos a que obedezcan a sus amos en todo, hermano. Aunque el trabajo no sea de su agrado, aunque no me guste lo que el patrón me está mandando a hacer en cuestión de trabajo, lo tengo que hacer. ¿Y cuál es la actitud, hermanos? Pablo da dos aspectos negativos y uno positivo de cómo debe ser nuestra actitud en la obediencia, hermanos, hacia nuestros amos terrenales. El primer aspecto es negativo. Pablo dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Pablo les dice a los siervos, no solo obedezcan cuando el amo esté presente, deben de servir y obedecer a sus amos continuamente, esté o no esté el amo presente, porque el siervo que solo trabaja cuando su amo está presente, dice, solo quiere agradar para poder sacar un provecho personal. Sin duda hemos estado trabajamos en algún lugar donde hay personas de que ahí viene el patrón, ponte a hacer algo, pero el patrón se va y no hacemos nada. Y no hacemos nada, hermano. La Nueva Versión Internacional dice este versículo, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano. Y aunque ahora, hermanos, ya no existe la esclavitud como tal, y aunque no tenemos amos, sí tenemos esos patrones terrenales, como se conocen comúnmente, y cuando trabajamos para ellos tenemos que hacerlo honradamente sin que ellos estén presentes, hermano. Si nosotros decimos que somos creyentes y profesamos, hermanos, que somos creyentes, hermanos, tenemos que trabajar, esté o no esté el patrón presente. Hay un dicho en México, hermanos, que creo que lo conocemos muchos, y dice así, al ojo del amo engorda el caballo. ¿Lo han escuchado? Esto quiere decir, hermanos, que mientras el empleado sea visto por el patrón, habrá producción de trabajo. Si los ojos del patrón no están presentes, hay poca producción laboral. Pero el siervo, hermanos, temeroso de Dios, trabajará de la mejor manera posible, esté o no esté el patrón, porque él sabe que los ojos de Dios están en todo lugar, hermano. El trabajador, hermanos, temeroso de Dios, hará el mismo trabajo, esté o no esté el patrón, hermano. El segundo aspecto es positivo de la manera de cómo los siervos deben actuar. Dice, sino con un corazón sincero. La Nueva Versión Internacional dice, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Pablo, hermano, les exhorta a que su trabajo sea con integridad. Esta palabra, hermanos, en muchos casos se ha perdido. Muchos trabajadores solo tratan de agradar a sus amos cuando ellos están presentes, hermanos. Cuando los amos no están presentes, dejan de trabajar. Y en muchos casos hasta roban a sus amos terrenales. Muchas empresas, hermanos, hasta el día de hoy, por esos motivos ponen cámaras de seguridad en sus aulas, en sus empresas. Porque los mismos siervos, los trabajadores, hermanos, los no creyentes, no hacen el trabajo que deben de hacer y en muchas ocasiones roban a sus patrones. Es por eso que en muchas empresas hay cámaras de seguridad, pierden el tiempo en el celular. Pero el siervo que es creyente, hermano, tiene que estar trabajando de una manera que agrada a Dios.
esté o no esté el patrón, hermanos. El creyente verdadero es un creyente íntegro, que lo primero que busca es buscar la honra del Señor, darle gloria al Señor, y por medio de eso, hermanos, el patrón podría exaltar también la doctrina de Cristo. Pablo manda a Timoteo 6, 1 y 2, dice: a todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos, esto es respeto, de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. Pablo está diciendo también a los esclavos, hermanos, acá en Timoteo, que todo aquel que esté en el servicio aún, hermanos, de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando un creyente, hermanos, no se sujeta, hermanos, a su amo terrenal, hermanos, hace, hermanos, que el nombre del Señor y su doctrina sea blasfemado, hermano. Y empiezan a generalizar, hermanos. Y él dice que es creyente, así han de ser todos los de su iglesia. Y el que profesa ser cristiano, de seguro así han de ser todos. Cuando un creyente, hermanos, que se profesa creyente, no tiene a su amo con respeto, hermanos, a su amo terrenal con respeto, hermanos, el nombre del Señor es blasfemado y su preciosa doctrina. Versículo 2 de Timoteo 6 dice 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si nosotros como trabajadores tenemos a nuestros amos que son creyentes, dice Pablo, sírvanles mucho mejor, mucho mejor. Pero a veces tenemos una actitud diferente, hermanos. Acabo somos hermanos en Cristo, hombre, no voy a hacer esto, no pasa nada, no me va a decir nada, nos perdonamos. Esa no es la exhortación. Sirvámosle mejor. Pablo también ordena a Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Pablo les está diciendo, cuando un siervo se sujeta voluntariamente a su amo terrenal, hermanos, eso trae un adorno a la doctrina de nuestro Salvador. Y en Efesios, cuando no se sujeta, hermanos, la doctrina de su nombre es blasfemado, pero cuando se sujeta, como dice Tito, entonces la doctrina, hermanos, es adornada por medio de ese siervo sujeto a su amo terrenal, hermanos. Un siervo obediente, hermanos, trae honra a la doctrina de nuestro Señor. La Nueva Versión Internacional dice acerca de este versículo de Tito 2:10, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de nuestro Salvador. ¿Eres empleador, hermanos? ¿Eres empleado? ¿Estás adornando la doctrina de Cristo conforme a tu sujeción voluntaria a tu patrón? Tu patrón puede decir de ti, gloria a Dios, aunque no conozco a su Dios, pero veo que lo que él profesa es cierto. Él profesa ser creyente, yo lo miro orar por los alimentos, lo miro platicar con otras personas acerca del Evangelio. Gloria a Dios, es adornar, hermanos, la doctrina de Cristo con tu obediencia y sujeción voluntaria, hermanos, a tu amo terrenal. ¿Estás honrando a Dios, hermano, mediante tu sujeción voluntaria a tu amo terrenal?
¿Estás adornando la doctrina de Cristo con tus acciones? Es muy bueno, hermanos, que nuestros patrones sepan que somos creyentes y por medio de nuestra honestidad, obediencia e integridad podamos traer ese honor, esa honra a la doctrina de nuestro Señor. ¿Estás honrando al Señor con esto, hermano? Dice Pablo, los siervos sirvan a sus amos con un corazón sincero, un corazón íntegro, temiendo al Señor. Y la base de toda sumisión y obediencia, dice, es en el Señor. Si los siervos entienden quién es el Señor y que Él es el que está mandando a obedecer, entonces, hermanos, lo haremos voluntariamente a nuestros amos terrenales. Efesios 6:5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, una vez más, en el Señor, sirviendo a tu amo, pero lo estás haciendo a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, hermanos. Tu obediencia voluntaria, hermanos, a tu amo es al Señor, hermano. No sirviendo a los hombres, en un sentido sí, pero tu servicio, hermano, primeramente va directo al Señor. Y si lo haces de la manera que el Señor nos manda, hermanos, traes honra, hermano, traes alabanza a la doctrina gloriosa de nuestro Señor. Y si no lo hacemos así, hermanos, en nombre de Cristo y de sus doctrinas, entonces blasfemado, hermano. Ni digas que eres creyente, hermano. Porque las personas del mundo, hermano, generalizan. Quizás no estás trayendo tu honra al Señor mediante esa obediencia voluntaria a tu amo terrenal. Prácticamente es la misma exhortación de Efesios, Colosenses, Tito, Timoteo, que todo lo que se haga con temor y temblor como a Cristo, no agradando a los hombres, sino agradando a nuestro Señor. Volvamos al texto, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. El Señor manda por medio de Pablo a los siervos, hermanos, a que todo lo que hagamos, sea grato o no sea grato, hermanos, para nosotros, lo hagamos de todo corazón. Esto aplica para todo tipo de trabajo, en casa, en el campo, en construcción. Todo debe hacerse de un corazón sincero. Otra versión dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Es muy difícil, hermanos, encontrar a una persona, hermanos, que haga su trabajo de buena gana. Es muy difícil. Y más si ya tienen mucho tiempo en fábrica, 5, 10, 15, 20 años, y dicen, ya estoy cansado de esto. Es muy difícil encontrar personas que hagan su trabajo de buena gana, hermano. Pero es el mandato del Señor para los siervos, hoy para nosotros. Todo lo que hagamos, hacedlo de buena gana como para el Señor, hermano. Que todo ese trabajo que hagamos, lo hagamos con un espíritu de contentamiento, con un espíritu alegre, de buena gana, no malhumorados, no forzados, no en rebeldía. No solo cuando los amos estén presentes, Pablo dice, háganlo de corazón. El clima, hermanos, del servicio de los siervos es que su servicio tiene que ser como para el Señor y no para los hombres. El siervo fiel, mira que su servicio es más que a su amo terrenal, su servicio voluntario es como para el Señor, ya no más para los hombres, sino para el Señor Todopoderoso. Y cuando el siervo obedece a su amo en todo, entonces sin duda trae honra al Señor. Nos sujetamos a nuestros amos terrenales y cuando lo hacemos voluntariamente, de todo corazón, de buena gana, hermanos, traemos honra al Señor. Mucha honra traemos al Señor, hermanos.
Y como es para nuestro Señor, dice Pablo, nuestro servicio tiene que ser de la mejor manera, no a medias, no tratando de agradar a los hombres, no tratando de agradar al ojo humano, sino agradando a Dios. Nuestro servicio tiene que ser, hermanos, de la mejor manera posible, porque es para el Señor. Volvamos al texto, verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. En muchos casos los amos o los patrones, hermanos, no se portan de una manera justa con sus trabajadores. Pablo anima a los siervos que hay una recompensa para aquellos siervos fieles dispuestos a sujetarse a sus patrones, hermanos. Pablo dirige a los siervos y le dice, ustedes saben que todo lo que hagan aquí está generando en ustedes una recompensa. Deben recordar que para un esclavo, hermanos, de acuerdo a la ley romana, no podrían ser propietario de nada. A un esclavo no le podrían dejar, hermano, una herencia. Y dice Pablo, pero ahora ustedes tienen una herencia no terrenal, tienen una herencia eterna preparada en los cielos para todo siervo fiel que trae honra al Señor en sujeción a sus amos terrenales. Aquel siervo, hermanos, tiene una herencia de parte de Dios. Aquellos siervos obedientes. Otra versión dice de este versículo, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte con la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Hermano, esto es glorioso, hermano. Porque si llegamos a entender, hermanos, que nuestra obediencia a nuestros amos terrenales es un servicio a Dios, hermano, es lo que el versículo dice aquí. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. El amo terrenal, hermanos, tarde que temprano se va a acabar, ya no va a existir, pero tenemos un amo eterno, hermanos, que es por los siglos de los siglos, y a Él es al que servimos. Servimos al Señor, hermanos. Pablo ya había hablado de esta herencia, Colosenses 1:12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Todo aquel, hermanos, que ha creído en el Evangelio, Jesús le dará parte de esa herencia eterna. ¿Y dónde está esa herencia, hermanos? Dice Pedro, primera de Pedro 1:3, para una herencia corruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El siervo fiel, hermanos, sin duda tiene parte de esta herencia junto con los santos. Ahí no hay, hermanos, estatus económico, social. Aún el siervo más humilde que no tuviese nada en esta tierra, hermanos, si es fiel al Señor, hermanos, recibirá la misma herencia, aún que el amo más rico arrepentido en los cielos. El siervo tiene una herencia, parte de esa herencia en los cielos, como tú y como yo, hermanos. Eso es grandioso, hermanos. Vamos al texto. Sabiendo que el Señor recibirá recompensas de la herencia, dice, porque a Cristo el Señor servís. No hay en este mundo, hermanos, mejor oficio, mejor trabajo que rendir nuestro servicio al Señor. Que nuestras fuerzas se desgasten en el servicio a Él. Si Pablo les dice a los siervos que su trabajo secular, a sus amos, es un servicio al Señor, esto nos anima ahora, hermanos, a nosotros que trabajamos en la iglesia local, hermano, a trabajar, a servir a los santos, a hacerlo de todo corazón, sin quejas, sin murmuraciones, con una buena actitud, sabiendo que nuestro servicio es para nuestro Señor Santo, hermano. Todo lo que hacemos aquí, hermano, acomodar sillas, mesas, micrófonos, todo, hermano, debemos de hacerlo, hermanos, con un corazón alegre, agradecido. Él es el Rey de Reyes. Sin quejarnos. Porque a Él servimos.
Nuestro trabajo no es gravoso, hermanos. Hay que hacerlo de corazón. Porque a Él servimos. Únicamente a Él. Que algún día, hermanos, tenemos parte de esa herencia gloriosa, juntamente con aquellos siervos a los cuales la carta fue dirigida, aquellos que lo hicieron con todo su corazón, hermanos. Volvamos al texto, verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pablo, hermanos, está advirtiendo que Dios juzgará sin parcialidad la desobediencia de aquel siervo que después de haber escuchado este mandato hace caso omiso, no obedece. Dice Pablo, hermanos, mas el que hiciere injusticia va a recibir la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Otra versión dice de este versículo: en cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Si nosotros, hermanos, como siervos, como trabajadores del Señor, y aún en lo secular, y aún, hermanos, dentro de la iglesia local, hermanos, no lo hacemos como para el Señor, hermanos, a sabiendas de este mandato, es un orden, una ordenanza, hermanos, a obedecer. Dice que el Señor juzgará, hermanos, sin parcialidad, la desobediencia de aquellos siervos que no lo hicieron, hermanos. Un versículo paralelo, Efesios 6:8, sabiendo que el que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mientras que en el versículo 25 de Colosenses, Pablo habla de la desobediencia y sus consecuencias. Efesios 6:8 nos dice de lo bueno, de la obediencia y la recompensa que cada uno tendrá. Al final, para Dios, hermano, no habrá acepción de personas. Dios juzgará la obediencia del siervo y de aquel que es libre. Dios demanda la obediencia de todo aquel que es su hijo. Si un siervo, después de haber escuchado este mandato, no obedece, hermano, recibirá las consecuencias de sus hechos. Ahora, lo aplicable para nosotros, hermanos. Muchos de nosotros tenemos amos terrenales, sin duda sí. Incluso como Pedro dice, unos difíciles de soportar, no muy amables, muy groseros, quizás muy déspotas. Pero Pablo manda a los siervos a estar sujetos aún sobre todo eso, hermano. Ese mismo mandato también, hermanos, lo tenemos hoy para todos aquellos, hermanos, que trabajamos para alguien. Debemos de traer honra, debemos de traer alabanza, hermanos, a la doctrina de Cristo, conforme a nuestra obediencia a nuestros amos. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Quizás podamos decir, bueno, es que yo no trabajo para nadie, pero en el próximo sermón habla Pablo ahora de los amos, el carácter de los amos, cómo deben comportarse los amos con sus siervos. Eso es lo que sigue en el texto, hermanos. ¿Estás adornando, hermano, la doctrina de Cristo con tu obediencia voluntaria? Si no es así, hermanos, pidámosle perdón al Señor. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor. Sin duda, Padre Celestial, este mandato, Señor, para los siervos de la iglesia de Colosas también aplica hoy para nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre, a adornar, Señor, tu doctrina, Señor, con nuestra obediencia, Señor. Ayúdenos, Señor, a que tu nombre sea exaltado, Señor, por las actitudes, Señor, de cómo nosotros nos comportamos en nuestros trabajos, Señor. Si el Evangelio, Señor, ha llegado a nuestra vida, Señor, ayúdenos a hacerlo como para usted, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y reciba la gloria porque usted es digno, Señor. En tu nombre santo
Oramos. Amén.